Vale, No lo sé. vale. Pues, Da igual, solo sé eso. María. Buenas, sí, se me ve ya. Somos María y Elena, residentes de cuarto año del General de Alicante, y durante la sesión de hoy vamos a hablar de la utilidad y el avance que ha habido en el diagnóstico genético en los últimos años. Para ponernos en situación, primero nos gustaría destacar ahí, vale, que hoy en día una de las principales causas de inicio de terapia renal sustitutiva es la etiología no filiada, justo después de la diabetes mellitus. Con lo cual podemos pensar que hay muchas patologías que pueden tener una causa genética no diagnosticada que estén detrás de este origen no filiado. En los últimos años sí que es verdad que se ha producido un avance en las técnicas de secuenciación y en el tema del estudio de la genética. Que no. ¿Se oye? Sí, te oímos, ¿eh? Vale. Sí, Que nos ha permitido avanzar mucho en este aspecto. Así un poquito a modo de ilustrar lo que estamos comentando, en este esquema podemos ver cómo hay una gran cantidad de patologías que pueden afectar, cuyo origen es genético, que pueden afectar a diferentes partes de la nefrona. Es que no pasa. A ver si no. Vale, y luego en este New England que se publicó en enero de 2019, es un estudio en el que cogieron a 3.000 pacientes cuya etiología de la enfermedad no estaba afiliada, y de ellos un 10% se demostró que tiene una causa genética detrás. Y pese a lo que podríamos pensar, que a lo mejor la poliquistosis era una de las principales causas, solo representa el 30%, como vemos aquí. No sé si veis el puntero. Como vemos aquí, y otra gran cantidad de enfermedades que no eran esas. Ahora vamos a pasar a comentar el caso clínico. Claro, pero sí sale todo de golpe. Bueno, se trata de un varón de 29 años que como antecedentes de interés era fumador de 8 años paquetes sin otros factores de riesgo cardiovascular. Tenía antecedentes de una úlcera gástrica y está en seguimiento por una artritis gotosa por reumatología. Son ellos los que nos lo remiten, nuestras consultas externas, y tras una primera valoración decidimos en enero de 2019 ingresarlo por la presencia de un síndrome nefrótico bioquímico a estudio. A su ingreso se solicita una analítica completa donde tiene una función renal normal, con una albúmina baja de 2,8, un colesterol total elevado y una proteinuria por cociente de creatinina proteínas creatinina de casi 2,5 gramos. La analítica de orina destaca la proteinuria y la hematúria, y se solicitó un estudio de autoinmunidad, un estudio de hipercoagulabilidad y un antifosfolípido junto con una serología de unos tóxicos en orina que fueron negativos. Y con todo eso se decidió realizar una biopsia renal. En esta biopsia renal podemos ver como en la zona iliar hay zona de esclerosis por la tinción de PAS, ¿vale? Luego, con la tinción de Mason, vemos como también hay a la zona superior a la izquierda zona de hialinosis y esclerosis, y de igual forma en la plata. La inmunofijación fue negativa, inmunofluorescencia, perdón. La inmunofluorescencia fue negativa, y destacar que el microscopio electrónico no se realizó porque no disponíamos de esa técnica en el hospital, en nuestro centro. Con todo esto se llegó al diagnóstico que la biopsia era compatible con una glomerulonefritis focal y segmentaria. Es importante destacar que es una entidad clínico-patológica con diversas etiologías y mecanismos patógenos, pero que todos se caracterizan porque tienen una lesión anatomopatológica común, que es una esclerosis o hialinosis a nivel de los glomérulos. El tener este diagnóstico anatomopatológico nos obliga a hacer un amplio diagnóstico diferencial y descartar posibles causas secundarias, como podrían ser las infecciones, tanto un CMV, un parvovirus, la presencia de tóxicos o fármacos, o cualquier respuesta adaptativa que se haya podido producir a nivel renal. A grandes rasgos,
hay datos clínicos que nos pueden hacer diferenciar una focal segmentaria secundaria de una primaria. En el caso de las secundarias suele haber un aumento lento de la proteinuria, con una proteinuria en rango subnefrótico en la mayoría de los pacientes, con ausencia de síndrome nefrótico incluso cuando la proteinuria es masiva. En el microscopio óptico suele apreciarse una glomerulomegalia y en el caso del electrónico suele haber un borrado irregular de los podocitos. En cambio, en las primarias suele caracterizarse más por la aparición repentina de proteinuria, con una proteinuria más en rango nefrótico en casi todos los pacientes, con un síndrome nefrótico más completo, en la biopsia un volumen glomerular normal y en el microscopio electrónico un borrado difuso de los podocitos. Con todo esto, nuestro paciente se orientó como una glomerulonefritis focal segmentaria primaria y, volviendo al caso, con los resultados de la biopsia se decide iniciar tratamiento inmunosupresor. En un primer momento con corticoides y anticalcinurínicos, que al ver que no presentó ningún tipo de respuesta, se decide suspender. Posteriormente, en enero de 2012, cuando se observa un aumento de la proteinuria, se decide intentar un segundo ciclo inmunosupresor, en este caso con corticoides y micofenolato. Es en febrero de 2012 que al ver que seguía sin respuesta se decide suspender los corticoides progresivamente y posteriormente descender progresivamente el micofenolato hasta que se suspende. Desde 2013 hasta 2016 se sigue al paciente en consultas con tratamiento conservador con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, presentando un lento deterioro de la función renal con una proteinuria que se encontraba estable. Es en enero de 2017 cuando viene el paciente acompañado por su familiar, por su madre, que nos comenta que ya está en seguimiento por una enfermedad renal crónica y una hematuria. Y es en ese momento también cuando se solicita el estudio genético de enfermedad de Fabry, que resultó negativo. Desde 2017 hasta 2019, de igual manera, se siguió al paciente en consultas externas con el tratamiento habitual y es en mayo de 2019 cuando acude de nuevo a la consulta y con las nuevas publicaciones que había habido que se decide solicitar el estudio genético de enfermedad de Alport. Y esta fue la cara que se nos quedó cuando recibimos el estudio genético. El paciente en cuestión era un cigoto para una mutación en el gen COL4A4, que estaba fuertemente asociada con el síndrome de Alport. Vale, ahora vamos a pasar a comentar brevemente lo que es el síndrome de Alport y el avance que ha habido en los últimos años en lo que ahora se conoce como las enfermedades del colágeno tipo 4. Como todos sabemos, el patrón clásico de herencia de la enfermedad de Alport es la ligada al cromosoma X con una prevalencia que está en torno al 85%, pero sin embargo hay otros dos patrones de herencia, el autosómico con una prevalencia del 15% y el ligénico muy inferior con un 5%. En cuanto a las manifestaciones fenotípicas clásicas, se caracteriza por una hematuria, una hipoacusia neurosensorial no congénita y alteraciones oculares. Pero es importante destacar que estas características no siempre están presentes. Existe un riesgo de evolución a enfermedad renal crónica terminal variable. La lesión primaria se localiza en las membranas basales y que está causado por una alteración en el colágeno tipo 4. Para entender un poquito más la lesión que se produce, tenemos que tener en cuenta cuál es la estructura normal. En esta imagen se ve la sección de un glomérulo normal, donde podemos ver tanto el componente celular como la matriz extracelular. Y a destacar que la membrana basal glomerular tiene una particularidad, y es que resulta de la fusión de la membrana basal de las células endoteliales y de la membrana basal de los podocitos. De esta forma, si pudiéramos verlo a mayor aumento, como es en el caso de esta imagen de microscopio electrónico, vemos que la membrana basal está formada por la lámina rara interna, la lámina rara externa y por la lámina densa. De igual manera, también se ven los podocitos, el espacio urinario y los pedicelos. El grosor de la membrana basal es variable, siendo menor en el caso de las mujeres y mayor en los hombres, y de forma natural va aumentando desde el nacimiento hasta la edad adulta.
Y a destacar que los componentes mayoritarios de la membrana basal son el colágeno tipo 4, el que más predomina, la laminina, el nidógeno y las glicoproteínas. Bueno, y ahora va a seguir hablando Elena. Vale, pues a ver, para centrarnos un poquito más en este tema, yo asumo que todo el mundo sabe que hay varios tipos de colágeno, obviamente del que vamos a hablar aquí es el tipo 4, que además tenemos que tener en cuenta que está formado por 6 tipos de cadenas diferentes. De forma que las cadenas alfa 1 y alfa 2 se codifican en los genes col4-1 y col4-2, que se encuentran en el cromosoma 13. Las cadenas alfa 3 y alfa 4 se codifican en los genes col4A3 y col4A4, que se localizan en el cromosoma 2. Y las cadenas alfa 5 y alfa 6 se codifican por los genes col4A5 y col4A6, que se localizan en el cromosoma X. Además, un poco para entender esto, tenemos que tener en cuenta que cada cadena alfa de colágeno se compone por un dominio terminal, que es el más grande, que está formado por tripletes de glicina. Y esto es importante porque es precisamente la glicina la que le da como esa elasticidad particular al colágeno. De forma que las mutaciones que afecten sobre todo a este aminoácido van a tener mayor repercusión. Además, en los extremos encontramos un dominio NC1 y un dominio 7S. Entonces, lo que sucede es que en el retículo plasmático se va a producir la unión de 3 cadenas alfa, formando lo que se conoce como un protómero, el cual luego va a ser expulsado al exterior de la célula y a través del dominio NC1 terminal se van a unir dos protómeros para formar un dímero. Y posteriormente, por el dominio 7S, se van a unir 2 dímeros para formar una tetrámera. Y es esto lo que progresivamente se va a ir uniendo, formando esa red de colágeno que se va a extender por toda la membrana. Vaya. Entonces, bueno, además también es importante destacar que en la mayoría de las membranas basales del organismo, las cadenas que predominan son las alfa 1 y las alfa 2. Sin embargo, las cadenas alfa 3 y 4 vamos a encontrar que predominan en aquellos lugares donde se va a ejercer una cierta función de barrera, que como obviamente sería el caso de la membrana basal del glomérulo. Entonces, otra cosa que también es importante destacar es que en el riñón la proporción de cadenas que encontramos no va a ser igual a lo largo de toda la vida, de forma que en la embriogénesis y sobre todo en la niñez las cadenas que predominan son las alfa 1 y las alfa 2, y de forma que se va produciendo la maduración del glomérulo y de los podocitos sobre todo, vamos a encontrar un cambio de esas cadenas pasando de alfa 1 alfa 2 a alfa 3, 4 y 5, que son las que van a predominar en la edad adulta. Entonces, a forma de resumen, lo que queremos decir es que según encontremos alteración genética, vamos a encontrar una expresión que va a predominar en un lugar u otro, ¿vale? Un poco como muestra un poco la imagen. En cuanto a anatomía patológica, la expresión realmente es muy variable porque podemos encontrar en microscopía óptica desde glomérulos totalmente normales hasta datos de focal y segmentaria, como era, por ejemplo, el caso que hemos presentado. Y en el intersticio ocurre un poco lo mismo, porque podemos encontrar intersticios que no presenten alteraciones hasta datos de nefritis intersticial. En cuanto a la inmunofluorescencia, es importante destacar que lo normal es que sea negativa, no vamos a encontrar depósitos de C3 ni de inmunoglobulinas, y sí que es cierto que hay una técnica específica que nos permite apreciar las cadenas de colágeno, que en su momento ha tenido cierta utilidad en el diagnóstico, pero que hoy en día está ya empezando a caer un poquito más en desuso por todo el auge que ha habido de diagnóstico genético. Lo que sí que también queremos destacar es la importancia del microscopio electrónico, porque es en esta técnica donde característicamente vamos a ver que se produce se van alternando segmentos que están un poquito más engrosados y un poquito más adelgazados, que muchas veces podemos encontrar con una disposición en la membrana de láminas paralelas, y también vamos a poder apreciar una fusión de los pedicelos del podocito en ese intento de, digamos, intentar estabilizar esa membrana que es anómala. Entonces, todos estos datos muchas veces se han considerado como diagnósticos de enfermedad de Alport, pero hoy en día realmente lo que nos tiene que hacer pensar es una alteración del colágeno tipo 4. Entonces, de esta forma, un aspecto y un grosor normal de la membrana basal, aunque realmente no es definitivo, sí que nos tendría que poner en duda que eso realmente sea un diagnóstico de Alport. Entonces, bueno, es que esto iba con animación y debajo estaba el artículo. Vale. Bueno, esta es la nueva clasificación que se produjo a raíz del artículo que salió publicado en el 2018, que es un poco lo que ha traído
consigo esa nueva clasificación, el nuevo concepto que hemos tenido de estas enfermedades, ¿no? Entonces, lo que vamos ahora es a intentar desglosar un poquito todo esto que vemos aquí. Entonces, en un primer lugar encontramos las alteraciones que se encuentran en el gen del COL4A5, ¿vale? Y vamos a encontrar dos escenarios. Los pacientes hemicigotos o homocigotos, que van a ser hombres, porque obviamente solo tienen un cromosoma X, son pacientes que presentan un riesgo de progresión de enfermedad renal crónica y un riesgo de expresión de manifestaciones extrarrenales que están muy fuertemente asociados con el genotipo. De esta forma, lo que hay que destacar es que este tipo de pacientes, en el 100% de los casos, van a evolucionar a enfermedad renal crónica terminal. Por otro lado, las mujeres heterocigotas, o sea, las heterocigotos, que son las mujeres, son pacientes que clásicamente se habían considerado que eran portadoras de la enfermedad y que cursaban de forma asintomática, que no la padecían. Entonces, esto es importante destacarlo porque se ha visto hoy en día que no es así. Que son pacientes que también padecen la enfermedad y que existe un riesgo real que está en torno a un 25% más o menos de progresar a la enfermedad renal crónica terminal en función de una serie de factores de riesgo. Como vemos aquí y vamos, eso. Luego encontramos las alteraciones en el COL4A3 y COL4A4 y vamos a encontrar de la misma forma dos escenarios diferentes. Entonces, los pacientes que presenten un patrón de herencia autosómico recesivo, ya sea tanto en homocigosis como heterocigosis, son pacientes que también van a presentar una progresión de enfermedad renal y una expresión de manifestaciones extrarrenales que van a estar también muy relacionadas con el genotipo. De forma que este grupo de pacientes también, en el 100% de los casos, van a evolucionar a enfermedad renal crónica terminal. Y luego, por otra parte, destacar los pacientes que presentan un patrón de herencia autosómico dominante. Aquí también se ha producido un cambio que es muy importante, ya que vamos a incluir ahora a todos los pacientes anteriormente etiquetados como membrana salfina o hematuria familiar benigna, que se pensaba que no tenían ningún riesgo de progresar a enfermedad renal crónica. Se ha visto que estos pacientes, en un 20% de los casos, cuando asocian factores de riesgo, también tienen un riesgo real de evolucionar a enfermedad renal crónica terminal. ¿Puedes intentar resumir las últimas diapos para no quitar demasiado tiempo a la discusión, por favor? Sí, estamos acabando ya. Bueno. Estoy acabando. Por último, este patrón, el digénico, es el más raro. Encontraríamos mutaciones tanto en COL4A3 y COL4A4, mutaciones en trans, que significa que los dos alelos se encuentran mutados en posiciones diferentes. Este tipo de pacientes se comportarían como un patrón de herencia autosómico recesivo. Las mutaciones en cis presentarían también los dos alelos mutados, pero con la puntuación en la misma posición, comportándose como un patrón de herencia autosómico dominante. Y luego este tipo de patrón es el más raro, asociando también mutaciones en COL4A5 y no seguiría un patrón de herencia mendeliana. Entonces, lo que hemos visto es que realmente según el tipo de mutación la enfermedad va a presentar una severidad u otra. Pero en cualquier caso, los tratamientos siempre van a ser más efectivos en estadios tempranos de la enfermedad y lo que cabría pensar ahora es si tenemos alguna cosa eficaz en estos pacientes. Y la respuesta es que no, que realmente lo más importante sigue siendo el control de los factores de riesgo, el control de la tensión, y destacamos aquí el patrón de los IECA y de los ARA2, y así de como todos los fármacos que nos ayudan a mantener la proteinuria y la función renal en la medida de lo posible. Sí que es verdad que con esta nueva clasificación se están empezando a investigar unas nuevas dianas terapéuticas. De todas estas, por ejemplo, queremos destacar simplemente el papel de las chaperonas en las mutaciones missense, que son las más prevalentes, pero aún así todo esto sigue estando en fases experimentales y aún necesitamos más datos para saber si tienen una aplicación útil en la práctica clínica. Entonces, ya para finalizar, volviendo al caso, dado el resultado genético que obtuvimos del paciente, decidimos realizar un estudio familiar más profundo. Descubrimos que tenía antecedentes de consanguinidad familiar, ya que los padres resulta que eran primos. Entonces, bueno, ampliamos el estudio genético a los padres, a la hermana, le pedimos un seguimiento a los hijos, porque tiene un hijo de 14 años donde encontramos que había hematuria, y lo tenemos aún pendiente del estudio genético, y una hija de 13 años que de momento no tiene alteraciones en el seguimiento. Entonces, los padres eran heterocigotos para la misma mutación. Aquí vemos cómo se quedaría el árbol genealógico de nuestra familia, siendo este nuestro paciente. Y ya a modo de conclusión, lo que queremos destacar es que hoy en día el patrón de focalización mentaria lo tenemos que considerar como una lesión anatopatológica que nos debe obligar a plantearnos la posibilidad de alteraciones genéticas asociadas, que se ha producido un cambio en el concepto de nefropatía de membrana salfina como una entidad diagnóstica, ya que realmente solo es una lesión descriptiva de la anatomía patológica,
que tanto el síndrome de Alport como la hematuria familiar benigna se engloban hoy en día dentro de una misma entidad, que son las alteraciones del colágeno tipo 4, que realmente el diagnóstico genético, el auge del diagnóstico genético ha permitido ahorrar tratamientos inmunosupresores que en este tipo de pacientes no iban a ser útiles. Las mujeres con Alport ligado a X, que clásicamente se consideraban portadoras, son pacientes que sí tienen la enfermedad. De esta forma, prácticamente todos los pacientes tienen un riesgo variable de evolucionar a enfermedad renal crónica terminal, y de lo que podemos concluir de esto es que realmente no hay una correlación buena entre el genotipo y el fenotipo, ya que la expresión final depende tanto de la penetrancia como de otros factores modificadores. Y eso es lo que queríamos contar. Ya está. Muchas gracias. Si quieres, como ya sabéis, cada uno ha preparado una pregunta para poderla hacer a la anfitriona, pero no sé si Suni quiere antes hacer un comentario del caso o si quiere aportar una pregunta o unos matices. No te veo. Ahí, donde está la barra negra esta. Ah, aquí. Vale. No sé si Suni nos oye. Suni, tú en teoría, a lo mejor porque has silenciado el micrófono, lo encuentras en la barra abajo. Ahora, sí. Perfecto. ¿Me oís? ¿Me veis? Sí, ¿no? Sí. ¿Ahora sí? Vale, Sí, sí. Sí, vale. Os lo enviaron en 2012, ¿no? Me has dicho. 2009. 2009. Ah, 2009 empezáis a verlo, ¿no? Vale, sí, pues bueno, claro. Supongo que os ha pasado lo que nos pasaba a todos en esa época, ¿no? Que hasta el 2014, 2015 no hemos empezado a hacer estudios genéticos ni a sospechar que esto podía ser una enfermedad genética. Entonces, bueno, yo creo que aquí ahora el mensaje que se nos tiene que quedar es que siempre que estemos ante un paciente renal, sobre todo si es joven, aparte de los estudios genéticos, que esto para mí es posterior, lo más importante es hacer una buena historia clínica. Y dentro de la historia clínica, lo más importante son los antecedentes familiares. Tenemos que incidir nosotros en ellos porque en muchas ocasiones los pacientes no nos lo cuentan. Entonces tenemos que ser nosotros los que preguntemos, incluso los que nos aseguremos que los progenitores han tenido algún tipo de alteración. Pues a veces en la consulta incluso tenemos que decirles que nos traigan un sedimento de los padres, de los hermanos o de los hijos. Eso en primer lugar, incidir en la historia clínica y luego hacer, muy importante, hacer un pedigrí familiar, un árbol familiar muy importante porque cuando sospechemos una enfermedad genética, porque en ese caso este árbol familiar ya nos puede ayudar a ver frente a qué tipo de herencia estamos. Una vez estas dos cosas, pues bueno, hoy en día sí que es verdad que como a todos les preguntamos y nos cuentan que tienen antecedentes familiares, hacemos un árbol y sí que bueno, más que hacer una biopsia renal en este caso. Yo es que cuando enviasteis el caso no tenía claro si el paciente tenía hematuria, entonces me chocó muchísimo, pero veo que sí que tenía muchísima hematuria, ¿no? Sí, sí tenía hematuria. Sí. Claro, tenía hematuria el chico, tenía una proteinuria nefrótica, con incluso un síndrome nefrótico analítico. ¿Y la madre que tenía exactamente hematuria? La madre tenía una enfermedad renal crónica estadio 3AB y tenía una hematuria. Lo que pasa es que había una renal lingüística. El chico era... Ay, no te oigo. El chico era chino, entonces no nos entendíamos bien. No te oigo, perdona. Y recuerdo a todos los participantes que silencien los auriculares, el micrófono, por favor. No te he oído, disculpa. Ahora probablemente. Ahora, ¿no? La madre tenía una enfermedad renal crónica y una hematuria, ¿verdad? Sí, pero es que eso no fue hasta más adelante porque Claro. es que el chico era chino y no Claro. hablaba ni papá. Es que el problema es que son chinos. Ya. Tardamos 3 o 4 años en saber que lo mismo que veía la madre era la madre de este chico. Ya. Y la única que sabe hablar castellano es la hermana. Que la hermana, si los padres son heterocigotos y el hermano es homocigoto,
que la hermana sea la hermana, también si viene de la China, no entiendo por qué la hermana no tiene ningún gen alterado. Es que, pero claro, a ver, ya. Pero a ver, esto sí. entonces, en teoría es un ligado, es una autosómica recesiva, me habéis dicho, ¿no? Última hora, que no me lo esperaba. Sí, ¿Qué habéis sí, dicho? sí. En homocigosis. En Porque los padres homocigosis. son primos hermanos. Claro, pero entonces, a ver, en teoría la madre, si hasta donde yo llego, o sea, los padres de los autosómicos, de los recesivos, son carriers, es decir, son portadores autosómicos dominantes, hasta donde yo llego. Entonces Sí. la madre no debería de llegar a enfermedad renal crónica. La madre tiene en torno a 65 años Sí, y tiene bueno. una enfermedad renal. Vale, o sea, es una Claro. edad ya avanzada, vale, vale. Sí, sí. Porque generalmente en estos casos de recesivo lo que ocurre con los padres es que es eso, son carriers autosómicos dominantes, que son lo que antes entendíamos un poco como hematuria familiar benigna, que pensábamos que era solo hematuria y ahora se ha visto que en edades avanzadas como esta señora, a los 65 años, pueden tener enfermedad renal crónica. La verdad es que el caso es interesante, está muy bien. Claro, hoy en día esto os llega hablando español, Claro, os cuenta claro. toda la historia y no le hacemos una biopsia, pero hemos hecho todos biopsias en pacientes con Alport, todos. Y luego nos hemos enterado, y los hemos tratado, y luego nos hemos enterado que eran Alport. Pero esto es, pues bueno, gracias a los avances ahora empezamos a no realizar biopsias, a empezar por los estudios genéticos, aunque sí que es verdad que estudios genéticos hay, alguna biopsia se realiza todavía en casos pues bueno, dudosos o que no hay una información suficiente o que la clínica es atípica, pero vaya, ahora por lo general lo que hacemos es, sobre todo en recesivos se hacen biopsias porque no lo sabes, entonces no sabes la información, el padre vive fuera, no está clara la consanguinidad y se suele empezar por una biopsia y luego acabas haciendo, porque mira, hace poco también nos ha pasado con una chica, es verdad, una recesiva que luego su padre parece ser que está en estudio en otro hospital, pero tampoco nos lo había dicho, era diabético, no quería venir y al final es una recesiva y tiene consanguinidad. Si queréis... perdón, para que todos tengan posibilidad de realizar las preguntas, hacemos unas preguntas-respuesta un poco más corta. Este era el formulario que enviamos, realmente la respuesta, la mayoría acertó las respuestas, la única que generó más dudas y hubo más fallos era la última, que probablemente yo creo que era relacionado al tema de la hipoacusia neurosensorial que no es congénita, que es decir, que no es desde el nacimiento, pero es verdad que las otras preguntas, la mayoría de los asistentes han contestado bien. Entonces, si queréis, iniciamos con el turno de preguntas y ahora hay varias personas conectadas, por lo cual voy por hospital. Si quieres, iniciamos, por ejemplo, de la fe y intentamos hacer preguntas-respuestas rápidas. Estaba la fe, ¿no? Ahora, ¿nos oís? Sí. Os oímos, ¿eh? Queríamos preguntar si las alteraciones, bueno, al final, si habéis visto muchos Alports que en la biopsia se vea una focal y segmentaria. Realmente, claro, como al final no se suelen biopsiar, hoy en día, claro, porque es genético, pero... ¿Habéis oído la pregunta? Sí. No, yo no tengo muchos Alport. Claro, es que las conferencias no tengo muchos Alport en la consulta, claro. Pero, por ejemplo, esta misma semana, un paciente que está trasplantado, hace ya como 7 o 8 años, diagnosticado una mesangial IgM. Resulta que ahora ve a sus hijos y el hijo es el que, bueno, mi padre estuvo en diálisis y tiene hematuria, proteinuria y tiene una alteración genética del colágeno tipo 4, con lo cual ese tenía un patrón de mesangial IgM. Yo creo que la focal y segmentaria indudablemente es uno de los factores que debe hacer pensar, si además si no tiene microscopio electrónico, cuando tiene proteinuria subnefrótica con mucha presencia de microhematuria, pero yo creo que con la óptica puedes dar de cualquier diagnóstico, y encima si es IgM lo que tiñe, pues eso es totalmente inespecífico, ¿no? Pues, si tiene mucha proteinuria te dirán que dice, pues mesangial IgM. Si tiene poca, pues mesangial IgM, ¿no? Eso también sirve para muchos
cuando no sabemos lo que tienen los pacientes, ¿no? Realmente se están diagnosticando muchos Alport ahora ocultos. Yo creo que la prevalencia de esta enfermedad va a aumentar mucho con el desarrollo de estas técnicas genéticas. Que nos pasa mucho, pacientes que están diagnosticados de otras cosas y pues lo que os pasa, vosotros hacéis estudios a los hijos genéticos o hermanos tal, y se están diagnosticando muchos. La pregunta es, todos estos pacientes que tenemos con sospecha de membrana basal fina en la consulta, que siempre les hemos dicho que no tenían riesgo de progresión, Claro. Todos son Alport. Si les debemos a todos estos hacer estudio genético a él, a su familia, a sus hijos, ¿sí? Porque todos tenemos un montón de gente en la consulta que los vemos cada 1 o 2 años sin progresión de la enfermedad renal, si estaría indicado o no hacer el estudio genético, no lo sé. No sé. Sí que según grupos de trabajo en España sí que estaría indicado. Porque hay una variación. ¿Me oís? Sí, porque, bueno, cursos que hemos hecho en la Puigvert y tal, porque hay una variabilidad. A ver, lo normal es que si solo hay hematuria y siempre el comportamiento es de hematuria, vamos a cruzar los dedos porque tendrán siempre hematuria. Pero cuando hacemos esa pregunta nosotros, que a veces la hemos hecho, haríamos ahí consejo genético, le plantearías que hay técnicas de reproducción, te dicen que sí, que hay una variabilidad fenotípica intrafamiliar, que es verdad, que en las familias a veces hay gente que solo tiene hematuria y hay gente que llega a diálisis. Y nunca nos han podido contestar, nunca se han mojado diciéndonos a la hija no le va a pasar nada. Entonces ahí nos cabe Yo sí que estoy haciendo estudios genéticos en hematurias, ¿eh? Yo creo que también depende mucho del tema económico. Efectivamente, se ha abaratado muchísimo lo que es un estudio genético de secuenciación genómica. Si sigue así, probablemente dentro de unos años costará como pedir una vitamina D, niveles de vitamina D a un paciente, por lo cual podría ser un estudio que se podría ampliar un poco más. Si quieres, seguimos con las preguntas. Había visto a Alejandra del PZ que había levantado la mano. Bueno. No, era por preguntar un poco sobre los paneles que hacen, porque como estaba viendo que pues inicialmente era un paciente con proteinuria, como estaba inicialmente en el caso, era por saber si siempre se hace siempre lo enfocan con un panel hacia la patología que se espera, o si pueden hacer un panel o hacer una medida más de medición del exoma de todas las posibilidades. Yo creo que Suni puede contestar porque hay un proyecto del grupo de la Sociedad Valenciana de Nefrología. A ver, en este caso yo lo veo bastante claro. Claro, una vez hemos averiguado que tenía antecedentes familiares con hematuria y con enfermedad renal, yo aquí haría un panel dirigido a colágeno tipo 4, ¿vale? Pero hay casos que no son tan claros y tienes que hacer un panel mucho más amplio de enfermedades glomerulares. Yo en este caso lo veo claro. De entrada haría un colágeno tipo 4. El Fabry realmente, ¿por qué os lo planteasteis? Porque era en el 2017 cuando vale, por eso. te lo hacían gratis. Totalmente, vale. Hoy en día iríamos al colágeno tipo 4 y si no encontráramos nada, pues ahí yo haría un panel más amplio, que por desgracia en la Comunidad Valenciana actualmente pues cada hospital o lo mandamos a la unidad genética de la FE o según la dirección de cada hospital lo manda donde nos dicen y bueno, hay 2 centros de referencia en España donde es verdad. Vosotros, Miguel, ¿dónde lo mandáis? Porque pues ahí depende porque si uno, no sé los que estáis en la FE y tenéis más experiencia, pero como ahora se puede entrar en la página del laboratorio de cualquier hospital y mirar lo que en cada hospital se puede pedir, creo que en la FE hay 15 genetistas. Sí, no lo digo en broma, ¿eh? No lo digo en broma. Entonces, hay alguno que se dedica a la parte A del colágeno tipo 4 y otro a la parte B y otro a la parte C. Porque lo de la FE hay que ser, parece ser que está bastante compartimentalizado. Nosotros tenemos ahora, desde hace muy poco tiempo, 2 personas en laboratorio que se encargan de orientarnos en la interpretación y la petición de las pruebas, porque hasta ahora no teníamos un genetista y otros hospitales tienen la figura del genetista que tú le puedes enviar a este paciente y él te hace la orientación de qué prueba es la más adecuada a pedir. ¿O dónde pedirla? Pues,
quieres seguimos porque nos faltan 5 minutos. Entonces, si tenía una pregunta al general de Valencia y después también Crespo quería hacer una pregunta. Antes, el general de Valencia sí tiene. Hola. Hola, ¿se nos oye? Sí. Hola. Vale. Nada, nosotros queríamos preguntar, por el tema del tratamiento, hemos visto que a veces se puede emplear el paricalcitol como tratamiento. No sé si tenéis experiencia o si en los casos en los que se usa tiene que ir acompañado también de un hiperpara o simplemente, aunque no tenga hiperpara, se puede usar, tenéis experiencia, en fin, un poquito eso. O si tenéis experiencia en algún otro tratamiento de estos que comentabais, que aunque no hay demasiada evidencia, pero no sé si habéis probado alguna cosilla. ¿Alicante? No, es todo experimental. Yo, la potencia antiproteinúrica del paricalcitriol, no tengo mucha fe en ella. Bueno, no la tuve en su momento y la sigo sin tener como mecanismo antiproteinúrico. Y con chaperonas y todo eso, por supuesto, no tengo experiencia. ¿Suni? No, hay 2 ensayos clínicos en marcha actualmente, en el que España, yo sé que hay grupos de trabajo que están participando con la bardoxolona, que es un antifibrótico, pero bueno, es todo experimental, tanto eso como lo que han dicho antes de las chaperonas. Y yo con el paricalcitol, un poco lo que ha dicho Miguel, antaño sí que lo utilizaba, pero en cualquier proteinuria nefrótica con función renal normal, en un tiempo lo utilizamos y ahora lo he dejado, igual que el omega 3, ahora lo he dejado de utilizar. Lo utilizo cuando hay hiperpara. Gracias. ¿Crespo? Sí, puede que se corte en cualquier momento, pero en fin. No, mi observación más bien, que es fácil que estemos de acuerdo, pero luego no siempre se hace, no debería, probablemente en toda biopsia renal, pero mucho más si se sospecha claramente patología glomerular, no debería enviarse siempre muestra para electrónica, porque tal vez, aunque fuera el 2009, que yo creo que ya había microscopios electrónicos, tanto en Valencia como en Alicante, se podía haber orientado un poco el tema, aunque no en ese momento no se tuviera todavía mucho diagnóstico genético. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros, el plan, siempre que a priori no hay un diagnóstico clínico claro, que se hace la biopsia, siempre reservamos una muestra en glutaraldehído para poder hacer microscopio electrónico. Pero lo que va cambiando es ahora lo hacen en el clínico, bueno, en la situación que todos sabéis, ¿no? Ahora no lo hace aquí, ahora uno me hace las fotos y yo se lo mando a otro que sabe mirarlas. Es otro tema que está sin resolver. Indudablemente, yo creo que no se debe hacer una biopsia, a no ser que esté en el contexto de una conectivopatía, una rápidamente progresiva, una biopsia en un paciente con un lento y progresivo de la función renal, con proteinuria y crematuria, sin reservar muestra para microscopio electrónico. No se debe hacer. Perfecto. El clínico de Valencia tiene una pregunta. Hola. Hola. Perfecto. Hola, ¿se me oye? Sí, Elisa. Exactamente. Hola, ¿qué tal? Soy Elisa. Mis compis están en el hospital. Nada, nosotros queríamos preguntar que si, ahora que sí que se ha visto que sería conveniente hacerlo, si en vuestros hospitales, ante un paciente con una enfermedad renal y antecedentes familiares, si directamente lo pedís y si la clínica os pinta, a pesar de no tener antecedentes familiares, antes de llegar como por descarte, como se hacía anteriormente, a día de hoy, ¿vosotros cómo lo hacéis? ¿En qué punto pedís ese panel genético realmente, a pesar de que sea lo más conveniente? Me remito a lo que comentaba antes, la de esta semana. Aparece alguien en la consulta que es el familiar encima de una enfermera de la casa, pero si, una para que veas a mi hijo, dice, pero si yo conozco a tu marido que está trasplantado. Indudablemente no hay que hacer la biopsia, se le pide directamente el estudio genético y bingo, ¿no? Y de esos temas muchos también. Yo también quiero hacer una última pregunta. La clínica es fundamental, lo de la historia clínica es fundamental, ¿no? Es que pacientes con asociaciones familiares de nefropatía IgA también tengo varios, ¿no? Un diagnóstico genético, pero bueno, pues resulta que el padre estaba etiquetado de nefroesclerosis en diálisis o trasplantado, y cuando la familia pillas un montón de IgA, ¿no? Que eso no es una nefroesclerosis. Y sin antecedentes familiares es la cosa también que... Entonces, ahí están las membranas basales finas con poca proteinuria, micromaturia persistente,
coges a los hijos, yo siempre a los hijos, si tienen hijos, les hago por debajo alguna analítica a los hijos. Y si detecto alguno con micromaturia para arriba o para abajo, no hago biopsia y hago el estudio genético. Perfecto. Hay más experta que yo en esto. Yo soy un principiante. Bueno, si queréis, falta un minuto, entonces, si queréis, como conclusiones, ya había comentado Suni unas enseñanzas del caso, que es el árbol genealógico en todos los pacientes con aglomerulopatías primarias en jóvenes. Alicante quiere aportar algo más. Falta un minuto. Hay que pensar siempre en las enfermedades genéticas. No todo es inmunología. Ahora tenemos que pensar en el que viene, la siguiente ola que nos viene es la genética. Y yo me siento incómodo porque no es un tema que creo que a veces me queda grande, ¿no? Y no solo en las glomerulares, ¿no? ¿Sabe cuánto un genetista, igual que un nutricionista, a los de diálisis, un genetista a los nefrólogos de batalla de la consulta? ¿Cuánto es esperable que se pueda rascar desde el 30% de enfermedades renales terminales no filiadas con una genética bien hecha? Yo creo que un tercio como mínimo de esas. Sí. Perfecto. Muchas gracias a todos y a la próxima. Adiós. Gracias. Cuidaros todos. Muchas gracias, Suni. Adiós, gracias a vosotros.